Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando sobre un tema bien interesante que se llama gestión de trabajo por proyecto y es un poco ver a la administración de proyectos desde el punto de vista desde cualquier tipo de puesto en el que estés. No tienes que hacer proyectos per se, puedes estar en rol de operación, puedes estar a cargo de un departamento, puedes coordinar una parte de un proceso y como quieras hacer, porque se trata de cómo puedes incorporar este set o esa mentalidad de administración de proyectos con las condiciones actuales en las que estamos viviendo. A ver, piensen un poquito en cómo son las condiciones actuales que estamos viviendo. Ya dentro de, al poner las preguntas, al preguntar quién está trabajando en proyectos, quién tiene un proyecto ahorita y todo, pues van saliendo comentarios también de todas las inquietudes que estamos viviendo actualmente. Pues hay gente que desafortunadamente ha tenido que cerrar. Hay otras personas pues, que están en stand-by y hay otras personas que se ha incrementado muchísimo el trabajo en este tiempo de cierre. Entonces, vivimos en un entorno que es un entorno diferente a como eran antes los entornos que eran predecibles. Ahorita no hay manera de predecir qué va a pasar y menos con el tema de la pandemia. Mucho de lo que nosotros trabajamos pues, en equipo, somos 3 socios las que estamos dirigiendo el equipo de Project Coach. Vamos una semana a la vez porque no hay visibilidad para trabajar más a largo plazo. Entonces, ahorita el entorno es así. Y pues a pesar de que ahorita está mucho más intenso por el tema de la pandemia, no es algo que haya cambiado pues últimamente, sino es algo que ya sociólogos han estudiado cómo ha venido evolucionando el tema de los comportamientos de las personas en el entorno, pues yo creo que desde mediados del siglo XX. Y hace tiempo surgió un concepto que se llama modernidad líquida de un sociólogo que él decía, oye, ahorita la gente, pues ya no existe tanto el compromiso en las organizaciones, ya se mueve mucho más rápido, cambia mucho más rápido, y entonces necesitamos diseñar nuestras organizaciones para poder entender que el contexto o las fórmulas que nos funcionaban anteriormente ya no nos van a funcionar con la gente de ahora. De hecho, muchas de las cosas que nos han hecho cuestionar desde el punto de vista de negocio es, pues, ¿cómo lo hacemos para incorporar talento joven? Y cómo ese talento joven, llámese millennials, tiene ciertas ventajas que también nos pueden dar como organización, que es algo, pues, que en su momento, ya hace, no sé, como un par de años, era el tema de los millennials, no quieren trabajar y no se comprometen y no traen la camiseta. Para nosotros fue una experiencia bien diferente. Bueno, voy a hablar por mí. Para mí fue una experiencia bien distinta porque hay muchos retos, hay muchas cosas que cambiaron y mucho tiene que ver con este contexto, con este concepto de que ahora ya se requiere trabajar y estar tener, aumentar nuestra capacidad de adaptarnos, de flexibilizarnos a los cambios que el mismo entorno nos va generando. Entonces, lo único seguro que tenemos es que hay cambios. Y esto es una frase que me encanta decir porque en los proyectos y en todos nuestros talleres también les comento. A ver, ¿quién ha hecho proyectos que no han tenido ningún cambio? Todo el mundo se queda callado, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, pues yo no, yo no, yo no. Todos los proyectos tienen cambios. Pues ahora imagínense, en el entorno en el que estamos, pues lo único que tenemos seguro es que va a haber cambios. Y entonces ya el mindset de a lo mejor generaciones anteriores, o sea, yo veo mucho de cómo mi papá o mi jefe, mis jefes anteriores, cómo pensaban. El entorno de esa situación, pues ya es diferente para mí. Fórmulas en las que ellos me gestionaban a mí o me dirigían a mí, para mí ya no son vigentes. Entonces, ahorita creo que ha sido también mucho todo este tema en este periodo de la pandemia, aprender a dirigir de una manera distinta. Porque lo que sí es un hecho es que van a seguir cambios y muchísimos más, además de a propósito de la pandemia. Entonces ya, como ahora traen de moda la nueva normalidad, pues la nueva normalidad es cambios y quién sabe si funcione porque va a haber un periodo muy largo a lo que predicen de ajustes. Y entonces, lo único que sí tenemos seguro es que va a haber cambios.
Y hay ciertas competencias que están asociadas para poder desarrollar estos cambios. Ahora, los cambios también generan un entorno que tiene implicaciones. Por ejemplo, se llaman entornos que le dicen VUCA. Y VUCA viene del acrónimo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, es volátil porque es muy intenso los cambios y cambia con más frecuencia. Hay mucha incertidumbre, hay poca capacidad para predecir qué va a suceder. ¿Okay? También las relaciones, o sea, imagínense ahorita, como estamos viendo los efectos a nivel global de cómo sucede esta pandemia y temas que le afectan a Europa nos pegan a nosotros, a Estados Unidos también, y nosotros impactamos a otros. Entonces, se vuelven muchos elementos que entran en juego en un sistema y entonces se vuelven situaciones muy complejas. Entonces, la complejidad, es decir, el número de elementos que participan se vuelve mucho mayor. Y aparte, hay poca capacidad para identificar amenazas, que es la ambigüedad, amenazas y obstáculos a tiempo, de tal manera que podamos reaccionar. Entonces, tenemos muy poquito tiempo para reaccionar y entonces ya puede perderse esa capacidad de identificar esas amenazas. Entonces, esta es nuestra realidad hoy más que nunca. Vivimos en este entorno y pues es necesario incorporar ciertos elementos diferentes a lo que estamos acostumbrados para poder organizarnos y poder avanzar. Entonces, ante este tipo de entornos VUCA, que es exactamente en el que vivimos, en donde hay muchos factores que le meten la complejidad, en donde el cambio es constante, es continuo, en donde falta claridad para identificar, para predecir, y en donde también es incierto nuestro presente, estas competencias que nos ayudan a incorporar, ¿okay? Que es, pues nos ponen a pensar, ¿no? De qué competencias nos pueden ayudar y nos ponen a pensar en qué tendríamos que cambiar en nuestras capacidades, en qué cosas tengo que cambiar para que entonces mis proyectos y mi organización o la organización a la que pertenezco pueda avanzar. Y algunas de estas competencias tienen que ver con nuestra manera de organizarnos. Y nuestra manera de organizar se vuelve pues algo más parecido a una parvada de pájaros. Si ustedes han visto cómo se mueven, si no han visto cómo se mueven las parvadas, esta imagen puede representarlo bastante bien, pero a los que sí les ha tocado ver, pues se mueven en equipo, o sea, va moviéndose como una mancha, así como se ve en la imagen, forman un todo, pero van unos adelante y luego pájaros de atrás se cambian y van luego adelante y entonces empieza a moverse de una manera muy flexible, fluyen las aves. Pues así nosotros y los equipos de trabajo, y esa es una de las competencias distintas que hay que incorporar, es, para empezar, somos un equipo, ¿okay? Que esa es una concepción, no es el superhombre que dirige y que antes era súper válido ese concepto, sino somos un equipo que tenemos que fluir, en donde vamos cambiándonos de estafeta en el liderazgo y vamos juntos. Entonces, lo que da seguridad es que vamos juntos, vamos en equipo, vamos pues, en un conjunto, no va solo, no va una persona sola, sino vamos en montón. Y entonces, esa parte, el confiar en las habilidades de estos individuos o de estas personas partes de un equipo, se vuelve un tema súper esencial. Obviamente, para que en las organizaciones este principio nos pueda ayudar o en los proyectos, pues se necesita que tengamos gente que tenga ciertas competencias. Es decir, que tengan, ahorita vamos a ver más bien la definición de competencias, pero que tengan ciertas habilidades que necesitan para que nos movamos en equipo y que todos seamos capaces de ver o de contribuir al resultado desde distintos puntos de vista. Y entonces, algunas de las competencias que tenemos que asegurar que tengamos es, primero, para enfrentar la ambigüedad, pues necesitamos tener velocidad para cambiar, para movernos y agilidad. Tenemos que ser muy ágiles en movernos, en implementar cambios. Nosotros les platico, pues yo creo que el año pasado que empezamos a trabajar los temas de planeación estratégica para este año, veíamos como uno de los proyectos clave para el siguiente año implementar una plataforma electrónica para dar nuestros entrenamientos a distancia.
pues, ¿qué creen? El entorno cambió y en un mes tuvimos que echar a volar un proyecto que estaba para el próximo año. Entonces, si no hubiéramos tenido al equipo adecuado para ayudarnos a implementar esto, no hubiéramos sido capaces de en un mes adelantar un proyecto que estaba proyectado para el año que entra. Entonces, también otra de las competencias que necesitamos es exagerar. O sea, yo diría exagerar la comunicación en el equipo, porque lo que nos va a ayudar para entender, irnos en esta situación tan compleja, pues es tener comunicación constante y clara que nos permita tener mejor visibilidad y considerar a los diferentes puntos de vista. También la otra es ante el entorno incierto, pues escuchar, entender, investigar, preguntar. Estas competencias también se vuelven importantes para ver, oye, ¿qué están haciendo otros? ¿Cómo me puedo mover? Que se están moviendo otros y que les está yendo bien. O qué están haciendo otros para aprender y entonces yo también fortalecerme o unirme. Entonces, esto también genera ciertas sinergias, el estar así en un momento en donde las oportunidades que existían ya no son más vigentes y hay que buscar otras, pues surgen nuevas oportunidades también de sinergias. Y la otra es, como líderes, somos responsables de dar una visión al equipo. En uno de los talleres ahorita que también están muy de moda estas pláticas y talleres de distintas personas con mucha experiencia que me tocó escuchar, había una que me gustó, un comentario que me gustó en una plática que hablaban mucho de innovación y de la visión de líder hoy. Decía uno de es un catedrático, decía uno de los catedráticos, pues es que ahora el líder de ahora tiene que ser capaz de comunicar a la gente esa visión de hacia dónde van y además de manera positiva. Entonces, este punto es bien importante porque ahorita el nivel de estrés de la gente es súper alto y hay de todos. Hay gente que tiene mayor capacidad para manejar esta situación de presión familiar, por ejemplo, de estar encerrado, y hay otras personas que tienen menor, o sea, hay mayor o menor capacidad en esto. Entonces, para identificar cómo está nuestra gente, pues necesitamos estar en una comunicación más cercana, escuchar, entender, todos estos también nos sirven para trabajar con la gente, pero yo creo que lo más importante es dar la visión de hacia dónde vamos. Obviamente esto nos da un reto muy importante porque la gestión de proyectos funciona, es una competencia indispensable que nos puede ayudar a implementar muy rápido proyectos si tenemos clara, o sea, si tenemos al menos un objetivo, si tenemos al menos la visión, aunque el objetivo sea sobrevivir. Hoy el objetivo es sobrevivir para el mes tal y entonces vamos en un corto plazo. Sobrevivir para enero, por ejemplo. Entonces, nos vamos organizando y vamos coordinando a la gente con ese objetivo. Y es, pues sobrevivimos en enero, oye, de meta corta en corta en corta, pues vamos logrando alcanzar los resultados y entonces sí vamos a lograr seguir operando y seguir en pie para enero. De hecho, hay muchas historias también de éxito. Hoy en la mañana tuve una sesión de entrenamiento con un grupo muy interesante de distintas industrias. El tema que estábamos viendo era costo. Y está bien interesante cómo están afrontando los costos de distintas perspectivas, porque mientras unos están enfocados, por ejemplo, en buscar optimización para el proyecto, porque no saben cómo va a venir al mercado después, otros están trabajando 12 horas diarias porque su trabajo ahora, que es en línea, despegó y está aumentando un 300% su negocio. Entonces, pues así como existen los temas que nos están apegando los negativos, también están las grandes oportunidades. Lo importante es estar viendo a ver por dónde. Y entonces, una vez que tenemos un objetivo, la gestión de proyectos no la soluciona todo, pero es un medio muy valioso para poder implementar de una manera rápida. Y sobre todo que nos dé visibilidad, porque a lo mejor hacemos mini proyectos en más corto plazo con lo que tenemos ahorita de visibilidad y entonces va a permitir que las cosas se empiecen a mover. Y luego es como, no sé si ustedes han tenido ejercicios de lluvia de ideas,
en donde alguien tiene una idea, pero al estar varios reunidos, esa idea fue la clave para que otra persona pensara en otra idea interesante, y así se van y empiezan a compartir, y entonces empiezan a crearse los nuevos proyectos o las nuevas ideas, entonces, o los objetivos que les ayuden a implementar innovaciones, y entonces de algo que era muy nebuloso en un principio, muy ambiguo, pues se obtiene una visión distinta. Entonces, la gestión de proyectos viene siendo una competencia que nos puede ayudar a ir ganando esa visión, porque su trabajo es darnos visibilidad, es disminuir el nivel de incertidumbre en los proyectos. No es la respuesta a todos los proyectos, sino es la única respuesta para lograr el objetivo de un proyecto. No me va a asegurar eso, sino que me va a ayudar a que de acuerdo a una serie de acciones yo pueda ir ganando visibilidad para poder lograr el objetivo o resolver el problema que tenga que resolver. Entonces, es un soporte. Adicional a esto, la gestión de trabajo por proyectos ya no es nada más de la gente que hace proyectos. En mis talleres tengo gente pues de todas las industrias y de todos los puestos. Entonces ya no tengo nada más project managers, tengo algunos project managers, pero también tengo gente de recursos humanos que hace proyectos, gente de mercadotecnia que también tiene proyectos, gente de diseño gráfico, gente que está en la industria farmacéutica, en industria alimentaria y que tiene su operación diaria, pero además tienen que implementar proyectos para poder implementar cambios. Y cambios desde mejoras hasta cambios drásticos en la manera de operar de sus proyectos, de su operación, perdón, de sus procesos. Entonces, ya se vuelve como una herramienta indispensable o una competencia clave que nos permita ganar la flexibilidad que estamos buscando ante este entorno incierto y además adaptarnos muy rápido, tener la capacidad de adaptarnos muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces diseñamos, por ejemplo, o tenemos que implementar, imagínense, hoy tenemos que cambiar nuestra manera de operar dadas las condiciones. Entonces, tenemos que diseñar un proyecto para poder trabajar con las consideraciones que las autoridades nos están dando para poder que tengamos las medidas de protección o de seguridad que necesitamos para operar. Entonces, se crea un proyecto de esto. Es un proyecto que mientras lo estamos implementando, requiere ciertos procesos distintos a una operación continua porque apenas lo vamos a implementar. Entonces, hay ciertos elementos que para eso nos ayuda la gestión de trabajo por proyectos. Y una vez que logramos implementar ese objetivo o ese proceso distinto que estamos buscando, se va a convertir en esa nueva normalidad que es el trabajo diario. Entonces, muchos de los procesos que tenemos fueron anteriormente un proyecto y por eso no es un tema de especialistas, porque es un tema de que todos tenemos que implementar cambios en esta situación y entonces se vuelven proyectos, que es una manera mucho más visible de identificar o de monitorear que se esté implementando eso que estamos buscando para lograr el resultado y posteriormente se convertirá en una operación continua. Okay, entonces, este es el proceso que vamos a estar viviendo con la nueva normalidad. Aquí lo interesante es que al momento de conceptualizar esa nueva normalidad, ¿okay?, seamos capaces de identificar los elementos importantes que vale la pena dejar ya como parte del proceso continuo. Y ese es uno de los temas, o es una de las competencias más importantes a desarrollar en los equipos de proyecto y sobre todo en el dueño del proyecto. Entonces, vamos a ver que hay ciertos roles para poder implementar o para organizarnos por proyectos. ¿Okay? Uno de los roles más importantes es el dueño del proyecto, porque el dueño del proyecto es el responsable del resultado en términos de negocio de ese proyecto. Entonces, es el que tiene que ayudarle al líder de proyecto o al project manager a bajarle los recursos o a poner los recursos a su disposición. También es el responsable de negociar contra equipos directivos o contra el consejo
para facilitar la toma de decisiones a los líderes del proyecto y que el líder del proyecto pueda avanzar. Y el líder de proyecto tiene a su vez gente que está directa o indirecta, que se vuelven o que son participantes del proyecto. En las organizaciones, y más ahora que se están haciendo más compactas, pues seguramente a muchos les va a tocar jugar un rol de participante en el proyecto. Y entonces va a tener dos cosas que lograr. Va a tener que lograr los objetivos que le pongan de proceso y los objetivos que tenga que lograr o los resultados o las actividades que tenga que llevar a cabo para el proyecto. Y vamos a desarrollar nuestra competencia de gestión de trabajo por proyecto para ser capaces de tener los dos chips, como los dos maneras de pensar en la cabeza, porque la manera de operar continua y la manera en la que se visualizan los proyectos son distintos. Un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Un proceso también, pero el proyecto es único y una vez implementado, pues ya se vuelve trabajo continuo, que es lo que estamos ahorita, hemos estado platicando. Entonces, respecto a los participantes, pues tenemos participantes que son directos del proyecto y tenemos otros participantes que son indirectos del proyecto, que son participantes con quien tenemos que ir a tocar base para ciertas decisiones o tenemos que pedir cierta información. Entonces, pues muchas personas en la organización puede ser que formen parte de un equipo de proyectos y que se necesita que también tengan esa mentalidad, o sea, que entiendan que el proyecto funciona distinto a la operación. A veces un proceso, si te tardas en tomar una decisión o en analizar cierta información, pues no impacta tanto. A lo mejor en un proyecto sí impacta por el tema de la velocidad y más ahora. Entonces, son tratamientos distintos que van a requerir que respondamos, dependiendo del rol que juguemos, de manera distinta. ¿Okay? Un reto bien importante para las organizaciones, sobre todo empresas de manufactura o empresas que tienen también, pueden ser de servicios también, que tienen mucha operación, o sea que su core no es proyectos. El tema más importante ahí es el balance o el equilibrio entre proyectos y operación, porque el reto está en que si la gente tiene ocupada el 100% de su trabajo en la operación, no les va a alcanzar para los proyectos. Entonces van a tener que estar balanceando y priorizando los proyectos contra la operación. La semana pasada me tocó trabajar con un equipo de gente de manufactura. Y entonces tengo un equipo de project managers que son implementadores de nuevos productos. Es un equipo muy interesante porque ellos forman parte de una empresa muy grande que están operando, tienen mucha operación, producen muchas cosas y que tienen, a su vez, ellos son los responsables de echar a volar los proyectos de los nuevos productos. Y entonces nos tocaba a trabajar con un tema de comunicación en donde comentábamos qué tanto están comunicándose ellos con la gente de la planta, porque ellos tienen el chip, tienen la manera de pensar de proyectos, pero la gente de la planta tiene la manera de pensar de la operación. ¿Y qué es más importante, la operación o la implementación de nuevos proyectos o de nuevos productos? Entonces yo les decía, en la medida en la que ustedes puedan trabajar con el dueño del proyecto, porque al final el dueño del proyecto era el gerente de la planta, con el dueño del proyecto para permear esa visión de que tu nuevo proyecto es tu futuro de la operación y conciliar estas dos, priorizar las dos cosas, priorizar considerando estas dos cosas, van a poder hacer una mejor sinergia en el equipo del proyecto. Entonces, ¿qué implica esto? Pues entender que si la gente está saturada en la operación, pues no le van a dedicar a los proyectos. Y entonces, si para ellos no les van a tomar en cuenta la participación en los proyectos, menos le van a dedicar. Y entonces se necesita trabajar y generar un compromiso y una conciencia que tenemos que implementar la operación y también los proyectos e identificar cargas de trabajo y qué recursos se necesitan para que puedan diseñar una buena estrategia que sí sea sostenible, que no ponga en riesgo la operación, pero que también les permita sacar los proyectos. Ahora, esto implica una responsabilidad, y era lo que les comentaba a los líderes de proyecto, les decía, nada más que tu responsabilidad es dimensionar bien el trabajo necesario para llevar a cabo el proyecto y ser muy
cuidadoso en el diseño de la estructura organizacional para implementar el proyecto, para que no estés desperdiciando recursos, porque van a estar compartiendo. O sea, es un recurso que le vas a quitar a la operación, que lo vas a tener en el proyecto, y si no lo tienes a full en el proyecto, la operación pierde. Entonces, se vuelve un trabajo, digamos, más colaborativo, y es parte de irnos moviendo como ese grupo de aves que van juntas en equipo logrando llegar hacia una meta común. Además de esto, aparte, pues es que las organizaciones no hacen un solo proyecto, sino hacen varios proyectos al mismo tiempo, y entonces puede ser que en algún proyecto nos toque ser líder, en otro proyecto nos toque ser participantes, y en otro proyecto pudiera ser que nos toque el rol de dueños de proyecto. Y entonces eso empieza el tema de la complejidad de la administración de un grupo de proyectos o de un número de proyectos. Entonces, también como líderes de proyecto o como dueños de proyecto, nuestro trabajo es estar visualizando también qué tantos proyectos y balancear. Ya es un trabajo muy específico también de áreas, por ejemplo, que se llaman de las oficinas de proyectos, que balancean y priorizan el número de proyectos que son capaces de implementar con el nivel de operación que tienen y con las personas que tienen, con el equipo que tienen. Porque se vuelve este sistema más complejo, que pues también necesitamos aprender a movernos en este sistema complejo. Entonces, el reto en todo esto, fíjense, no es nada más del líder de proyectos, el reto viene del dueño de proyecto en la capacidad de visualizar qué se quiere lograr y de definir un objetivo, de definir a dónde vamos, qué queremos lograr. Esta imagen me da mucha risa porque nosotros mismas nos hemos visto también representadas con esta imagen de, pues es que, a ver, ¿para qué? Pero es el dilema muy constante y es el dilema más común entre los dueños de proyectos. Definir con claridad qué queremos lograr se vuelve clave para entender cuál es el valor que el proyecto tiene que entregar. Si no, pues no tiene caso hacerlo, porque eso es pérdida de recursos, pérdida de tiempo, etcétera. Pero sí tener claridad en este objetivo ayuda muchísimo a los equipos de proyectos para que se puedan organizar y que puedan diseñar estrategias concretas que los ayuden a lograr ese resultado que están buscando. Ahora, no nada más se trata de definir, ¿verdad? No es nada más, bueno, pues tenemos que incrementar las ventas en un 200% porque ahorita vamos bien retrasados. Y luego, ¿cómo le voy a hacer, verdad? O sea, es trabajar en equipo, dando esa visibilidad, estableciendo un objetivo y luego ir trabajando junto con el líder de proyecto y el equipo de proyecto en todo el proceso de desarrollo del proyecto y de su implementación hasta convertirlo, ahora sí, en nuestra operación diaria. Ahí es en donde muchas organizaciones y muchos proyectos salen con números negativos, o sea, salen con problemas. ¿Por qué? Porque ya no es vigente el rol de líder de, pues yo delego un objetivo y me desentiendo, pues si yo ya les dije lo que tienen que lograr, ya vi lo que quería que lograran. El rol en los proyectos de dueño del proyecto no es delegar nada más. El rol es delegar y hay cosas que están a su cargo resolver. Tiene que facilitar decisiones, tiene que apoyar al equipo si el equipo necesita ciertos recursos especiales, tiene que facilitar decisiones, por ejemplo, con equipos directivos. Hay muchísimas organizaciones en donde al director que le asignan un proyecto, por ejemplo, todo el mundo sabe que no toma decisiones y que toma decisiones alguien más. Entonces se vuelve un intermediario súper importante para el proyecto, y si el equipo de directores o el consejo no apoya a esta persona, el proyecto no va a ser exitoso. Entonces ahí, pues ¿para qué le asignan entonces el rol de dueño de proyecto a alguien que no tiene pues, la autoridad para facilitar estas decisiones, ¿verdad? Entonces, quien haga el rol de dueño necesita tener autoridad también. Y necesita tener
Si esa es el último nivel en la organización y es la cabeza, pues necesita entender que sí va a necesitar el equipo de su apoyo. Y si hay otro grupo más arriba de directivos o de consejo, pues también los directivos y el consejo, pues tienen que estar conscientes de que para ciertas cosas los va a necesitar también el dueño del proyecto. Entonces, con la gestión de trabajo por proyecto, visualizando el objetivo, verificando resultados y con la cooperación de la gente, digamos que tendrían una fórmula que pudiera facilitar implementar con mayor probabilidad de éxito los proyectos. Ahora, yo tener hay muchas metodologías de mis proyectos. Dice, oye, pues dime la receta, ¿cómo le hago para implementar el proyecto? ¿Cuántos pasos tengo que hacer? ¿O cuántas herramientas tengo que implementar? Pues no se trata de implementar un número específico de herramientas. No existe la única fórmula mágica. No hay como esos productos milagros que te resuelven todos los males. No. Aquí la fórmula mágica es tener a la gente con las competencias correctas que sean capaces de abordar el problema y de diseñar o de elegir las herramientas que necesita el proyecto para llevarlo al éxito. ¿Cómo se eligen las mejores herramientas? Teniendo competencias de administración de proyectos, pero además teniendo gente competente. Porque la velocidad de la implementación en momentos de incertidumbre nos la va a dar la capacidad de la gente, la capacidad del equipo. Si en un equipo competente no se instrumenta nada y con un equipo competente, ¿qué importa la metodología? Lo sacan porque lo sacan. Entonces, se vuelve más importante tener a la gente con las competencias correctas que tener una metodología, porque hay muchas maneras de resolver las cosas. Mucho de lo que nosotros nos dedicamos en nuestros entrenamientos, hay el entrenamiento de gestión de trabajo por proyecto, por ejemplo, sí te da una guía para gente que apenas está iniciando en esto y que quiere aprender a manejar proyectos. Es una guía muy concisa, pero ya niveles más avanzados, lo único que les damos son criterios para que ellos diseñen su propia metodología, porque hay muchas maneras. Y los proyectos son únicos. Esa es la diferencia de un proyecto a un proceso. No hay manera de repetir exactamente el proyecto en las mismas condiciones muchas veces. Entonces, como el proyecto es único, tú puedes diseñar una manera que te va a funcionar para abordar un proyecto y ya no te va a funcionar esa manera en otro. Tienes que ser capaz de moverte. ¿Okay? Entonces, esa es parte de la agilidad o de la versatilidad que te puede dar tener competencias de administración de proyectos incorporadas en tu manera de trabajar. Entonces, cuando hablamos de competencia, y esto también es nada más como para confirmar, competencia le llamamos a conocimientos, ¿ok? No nada más es el conocimiento, pero es la suma de conocimientos más habilidades o destrezas que se pueden observar, ¿ok? Porque hay una evidencia, ¿ok? O sea, porque producen un resultado. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy competente corriendo maratones si en mi vida he corrido un maratón o si no tengo una foto cruzando la meta de que logré llegar corriendo un maratón. Entonces, igualmente, no puedo decir que tengo una competencia de administración de proyectos si nunca he hecho proyectos. Y tiene que haber evidencia. Y dentro de una competencia de gestión de trabajo por proyectos, pues hay un listado de al menos 30 comportamientos que tuvieran que ser capaces de observar quien evalúa, por ejemplo, si tiene la competencia o que la persona se pudiera observar para asegurar que tienen las competencias. ¿Okay? Entonces, se trata de tener evidencia. Hay organismos que nos pueden ayudar a comprobar esto, que es como, por ejemplo, conocer, para los que no saben, es una paraestatal que está alineada a la Secretaría de Educación Pública, y el conocer aloja estándares de competencia para poder que la gente vaya con ellos y certifica que tiene esa competencia. O sea, presentan evidencias, tienes que presentar un caso, etcétera, y hay una evaluación que te hacen
en donde evalúan que efectivamente tengas esas evidencias y por ende te certifican competencias. Entonces, este tipo de iniciativas son buenísimas porque ya no es a criterio de lo que alguien diga, ¿verdad? Yo tengo esta competencia, no, sino hay un organismo que me expide un certificado con validez ante la Secretaría de Educación Pública y que dice que sí sé hacer esto, que soy capaz de hacer esto porque tengo estas evidencias, tengo un portafolio de evidencias. Y entonces eso hace que, pues, que esté avalado. Por ende, hay muchos, no sé si ustedes han observado, pero muchas de las universidades ahora se dedican a entrenar por competencia. ¿Okay? Entonces, por ende, ahora se ha vuelto clave no nada más recibir una capacitación, sino que esa capacitación tenga un impacto en tus comportamientos y que puedas ser capaz de generar evidencias. Y entonces ya se vuelve un requerimiento, por ejemplo, ahora en la gente, la capacitación, ya no es nada más tomar un curso, porque tú puedes estar tomando un curso de cuerpo presente, sino lo importante es que te puedas certificar para que puedas demostrar que eres capaz de producir esas evidencias o de generar esos resultados. El tener este tipo de competencias va a ayudar a que al momento de tener estos entornos de incertidumbre, pues el equipo sea capaz de en conjunto complementarse con los talentos de uno y los talentos de otro y poder llevar a la acción o implementar proyectos críticos que nos ayuden a salir adelante en situaciones adversas. Tengo una pregunta y esta la quiero contestar de una vez porque luego me voy a ir más adelante a otros temas, que dice que las metodologías no son importantes. Ahí te va. Y es mucho mi visión. No es que la metodología no es importante, es que la metodología no es lo que te va a ayudar a resolver, no es lo único. La metodología, una metodología son procesos que puedes implementar de una manera repetitiva, ¿okay? Son métodos, procesos que puedes implementar de una manera repetitiva para resolver algo. No siempre te va a ser, no siempre va a ser vigente esa metodología para todo, ¿ok? Nosotros creemos que mientras más metodologías conozcas, más puedes adaptar a la situación de lo que el proyecto necesita. Entonces, más bien no es que no sea suficiente, es que no hay una única respuesta, no es que no sea importante, no hay una única metodología para resolver las cosas. Más bien, junta todas las herramientas que puedas tener y necesitas tener la práctica, que es la experiencia, que es desarrollar el criterio, para que puedas identificar con qué herramientas se resuelve mejor tu proyecto. ¿Okay? Entonces, hay gente, por ejemplo, que dice, oye, es que yo uso el estándar de PMI, que PMI te da un estándar, no es una metodología. Entonces, yo uso el estándar de PMI. Hay otros que dicen, yo uso PRINCE2, que esta sí es una metodología. Hay otros que dicen, no, yo uso el estándar de competencias del IPMA. Y está muy bien, o sea, se vale usar de todo. Lo importante aquí es que la persona tenga la capacidad de discernir qué cosas sí le van a ayudar, por ejemplo, a resolver el proyecto y qué herramientas o procesos no les sirven y dejar de hacer lo que no les sirva. Antes, yo no sé ustedes, pero mucha de mi experiencia en un inicio era haciendo administración de proyectos con muchos documentos y entonces, o sea, había clientes que me decían, oye, pues te pago por kilos de papel, ¿o qué? Y entonces, pues, los kilos de papel no resuelven los resultados en los proyectos. Lo importante está en entender que no se necesitan esos kilos de papel si eso no contribuye a generar el resultado, que se necesita sí implementar ciertas herramientas que te van a ayudar a resolver dependiendo del tipo del proyecto. Y hay proyectos más complejos que necesitan muchas herramientas, y hay proyectos más sencillos que con poquitas herramientas se resuelven. ¿Okay? Entonces, adicional a la metodología o a los procesos que tú quieras implementar, se necesitan las competencias, porque no puede ser el robot que siga paso A, paso B y paso C. Díganme a quién conocen, porque siempre hay alguien que conocen en el medio, que esté certificado como Project Manager,
y que haga proyectos con muy mal desempeño. No es suficiente una metodología, ayuda. Las competencias no son opcionales. Las competencias de las personas son la clave. ¿Por qué? Pues porque el trabajo se hace en equipo y puedes hacerlo siguiendo una metodología o sin seguir. O sea, hay gente, así como hay gente que toca de oído música muy bien, pues hay gente que resuelve proyectos sin una metodología. Y hay gente que se aferra a la metodología y que no identifica que no nada más es decir que se tiene que seguir un proceso porque se tiene que seguir el proceso. Y no hace sentido. Ahora, cuando hablamos de competencias para resolver proyectos, tengo otra pregunta que dice, la metodología no funciona cuando depende de qué tipo, de cómo está diseñada tu metodología. Si tienes una metodología que te ayude a reaccionar muy rápido y por eso los enfoques, por ejemplo, de Agile ayudan, o en sistemas, Scrum, todo esto está diseñado para poder hacer, que tiene que ver también con el ciclo de vida de tu proyecto, para hacer proyectos, por ejemplo, con una visibilidad de una semana. Y entonces yo tengo muy en claro el objetivo, trabajo de diseño alcance por una semana y ajusto la siguiente semana y así, y te vas ajustando en pedacitos o con iteraciones. Entonces, depende de lo que necesite tu proyecto. Por eso no puedes centrarte en una sola manera de resolver las cosas, sino tienes que identificar qué necesita tu proyecto para resolverse. Adicional a esto, las competencias técnicas, fíjense, y esa es otra, no es suficiente nada más saber hacer proyectos con gestión de trabajo por proyecto. Necesito, o con habilidades de project management, necesito incorporar habilidades gerenciales. O sea, necesito saber escuchar, necesito saber manejar conflictos. ¿Quién ha hecho proyectos en donde no haya conflictos? No hay, los hacemos las personas y hay conflictos. El conflicto no es malo, el conflicto puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, necesitamos forzosamente tener competencias suaves, competencias gerenciales que nos ayuden a integrar equipos, que nos ayuden a trabajar, a entender los procesos humanos y a saberlos manejar, junto con administración de proyectos. Vámonos, ahorita te contesto, Ramón. Entonces, nosotros en Project Coach hace ya un tiempo trabajamos con Conocer, diseñamos el estándar de gestión de trabajo por proyecto, porque no había un estándar mexicano y este es el primer estándar mexicano que nos va a ayudar a certificar habilidades que no están enfocadas nada más a personas que hacen proyectos, sino a gente que no es especialista en proyectos y que también tiene que hacer proyectos. Dice, a ver, voy a regresar aquí. Dice, a pesar de las competencias, ¿cómo eliminar o minimizar el tomar personal la toma de decisiones? Es decir, saber lo mejor para el proyecto para querer sobresalir. Querer sobresalir gana y eso perjudica a todo el equipo. Por eso un tema importante ahorita es la colaboración. Sí, hay muchos egos. Por eso también el tema de habilidades gerenciales se vuelve bien importante, porque ante esos egos, y ahí les voy a dar un tip que es bien útil contra los egos. El poder manejar ese tipo de situaciones, de conflictos, que necesitamos habilidades de procesos humanos, pero ahí les va el tip. Cuando haya muchos egos de por medio, si a ti te toca ser el líder de proyecto, una manera de bajarle el impacto de esos egos en el proyecto es poner el proyecto al centro. Entonces, hay que decidir en función a qué es lo que le va a beneficiar al proyecto, independientemente de lo que tú quieras o lo que yo quiera. Porque tú puedes estar jalando nomás para tu lado, pero yo también tengo que jalar para el mío. Entonces, lo que nos ayuda a bajar ese conflicto de interés es, bueno, pero ¿qué necesita el proyecto para que pueda lograrse de manera exitosa? Y por eso es indispensable tener claro el objetivo, porque sin el objetivo no podemos dimensionar qué es lo que le contribuye al proyecto. Entonces, pongan al proyecto al centro como lo más importante y eso le va a ayudar a bajar y a poder manejar mejor los distintos egos. Que eso, pues somos humanos y contra eso nos vamos a enfrentar pues, muchas veces, en muchas ocasiones. ¿Algún software que recomiende para coordinar los proyectos?
Híjole, pues hay muchos, pero ahí te va. Al final les dejo mi correo, José, y si quieres platicamos para que me platiques un poco más de qué se tratan tus proyectos y ver de qué manera te podemos, qué te pudiéramos recomendar, porque hay muchísimos. Y muy bien, Elizabeth, no entendí tu pregunta, pero si quieres también al final platicamos y con todo gusto vemos el contexto de tu pregunta para poderte contestar. Pues bueno, no sé si tengan más preguntas, porque con esto concluyo. Aquí la recomendación es, gestión de trabajo por proyectos se vuelve una competencia que les va a ayudar a implementar de una manera rápida en este entorno. Es importante tener claro, y eso sí hay que definir el objetivo, ¿ok? Y entonces, después de esto, ahora sí, pues movernos en el equipo para poder implementar el proyecto, organizarnos y coordinarnos, que para eso sirve administración de proyectos, nos va a ayudar a disminuir el nivel de incertidumbre del proyecto, no nos va a resolver todo, ¿ok? Y mientras mejor sepamos nosotros implementar proyectos, mientras mejoremos nuestra competencia, vamos a ser mucho más hábiles en reaccionar muy rápido y adaptarnos a las nuevas condiciones, aún con entornos adversos. De hecho, muchas organizaciones ya están tomando gestión de trabajo por proyecto como una competencia crítica dentro de sus competencias organizacionales clave o estratégicas, porque son las que permiten implementar nuevos proyectos, pueden implementar mejoras, etcétera. No sé si haya más preguntas. No sé, yo les acabo de escribir en el chat. Si alguien tiene pregunta, por favor escríbela. Creo que ya acaban de escribir una. ¿Cómo convencer al...? Perdóname, sí, Sí, ya hay no, no, una. no. Es de Ramón Santos, precisamente. ¿Cómo convencer a la dirección general de la empresa para que no tome decisiones directas en los proyectos? Es decir, pienso que solo tenemos que darle resultados. Sin embargo, el personal que está en el sitio con las competencias debe de darle sus resultados. Sí. Pues es parte, bueno, hay varias cosas. Primero, hay algunas cosas que te puedo recomendar para esto. Definitivamente es un tema bien interesante. Lo primero es, y que te voy a poner en la mesa, la pregunta es, ¿tienes documentada qué espera esa persona de dirección? ¿Cuál es su expectativa del proyecto? Si no está documentada, por ahí es un buen momento para empezar. Porque muchas veces los directivos se meten porque el project manager no ha preguntado qué se espera y no hay claridad en esa expectativa. Entonces, uno no puede expresarse y el otro no lo sabe interpretar. Y entonces está complicado avanzar y por eso se meten. Esa es una. La otra, a veces pudiera ser que se metan porque no tienen claridad en el rol. Y entonces acordar el rol también puede facilitar pues fluir. Y hay gente que a fuerza se va a meter porque es su naturaleza y es hands-on. Ese se va a meter. Y entonces, pues nomás hay que acordarle, ¿verdad? O sea, ponerte de acuerdo de qué cosas va a hacer él y qué cosas vas a hacer tú, porque a veces no puedes evitar que se meta. Crea el entorno, el ambiente para trabajar con esa realidad, porque pues si es el dueño del proyecto, se va a meter. Muchas veces surgen muchas mentes brillantes que no resuelven o quieren protagonismo. Sí, el tema, por eso ahí les decía, siempre va a haber gente que busque protagonismos. Es bien, es común, pues, encontrar ese tipo de situaciones. Ahí lo importante es entender qué es lo mejor para el proyecto y ponerlo en la mesa, porque en la medida en la que pensemos en el beneficio del proyecto, pues por más que el dueño quiera hacer algo, si va en contra del proyecto, no va a funcionar. Y entonces hay que tener la sinceridad y la apertura para poder decir, oye, pues es que esto es diferente, o le cambiamos el proyecto, ¿verdad? Si quieres, hacemos otro proyecto distinto. Y entonces eso pudiera ser que mejore el entorno del proyecto.
Mi recomendación en esto es trabajar habilidades gerenciales y de procesos humanos para que puedan, si a ustedes les toca ser el líder de proyectos, que tengan todos los elementos para poder confrontar y poner en la mesa este tipo de situaciones que le ayuden al proyecto. Y ahí les va un tip. En algunos casos funciona apoyarse de alguien externo. A veces alguien externo que va y le diga lo mismo que tú, pero que le diga sus verdades y que tenga broncas de perder el empleo, funciona mejor. Entonces, pues es una alternativa que si así fuera necesario, pudiera ser un recurso que te pudiera ayudar. Dice, se supone que tenemos unas herramientas que es FEL, en donde planificamos, pero de nada sirve porque las jerarquías no las siguen y nos ponen a parir chayotes en los sitios de ejecución. Por eso una metodología no es lo único que resuelve, porque puedes tener procesos y si dirección se los brinca, no tiene sentido que tengan ese proceso. Entonces, en este caso, Ramón, si quieres platiquemos ya en un uno a uno, porque se me hace que lo que necesitas más bien es una sesión individual, en donde platiquemos eso. Y con todo gusto profundizar un poco más en esos temas y ayudarte a pensar qué pudieras hacer distinto con la realidad que tienes. Que hay algunas cosas que sí son posibles cambiar. Hay otras que está muy difícil cambiar el entorno, pero contigo, trabajando contigo, pudiera ser que te facilite abordar la situación desde otro punto de vista.